Bueno, entonces crear la interfase para un nuevo usuario, ¿listo? Bueno, vamos a hacerlo desde cero pollito. Entonces, cerremos los micrófonos, porfa, para que no oigamos allá el ruido de fondo. Listo, yo voy a crear usuarios PHP. Lo primero, entonces voy a crear como la maquetación, ¿cierto? El HTML que tiene la interfase. Entonces voy a crear el HTML y le voy a colocar aquí un título normal, registro de usuario, ¿cierto? Bueno, cuando yo voy a crear una interfase, yo tengo que fijarme en dónde es que se van a almacenar los datos cuando interactúo con una base de datos, ¿cierto? Entonces, si yo amplío esto un poquito, a ver, ampliémoslo. A ver, hombre. Ah, es que es esta de acá. Será esta. Permítame un momentico, que es que quiero que no. Esta. Eso. Entonces yo tengo que mirar la estructura de la tabla donde yo voy a hacer la inserción, ¿sí? Entonces, vamos a mirar clientes y vamos a mirar usuarios. Clientes en diseño, pero me serviría más como bueno, no, así. Listo, entonces tenemos clientes, ¿sí? Entonces, miren, una de las cosas principales es mirar, valga la redundancia, la llave principal. ¿Cómo está compuesta esa llave principal? Es el dato que yo tal vez debo proteger más. ¿Por qué? Porque lo tengo que hacer obligatorio, porque tengo que mirar, digamos, la cantidad de caracteres para de pronto no pasarme de allí. Tengo que, cuando de pronto voy o tengo la interfase para poder actualizar, tengo que tener en cuenta la llave principal para poder actualizar un solo registro de la entidad sobre la cual estoy haciendo la interfaz. En este momento no hemos visto actualización. Vamos a ver, pues, digamos, la semana entrante después de la evaluación. Entonces, el primer mensaje es tener muy en cuenta la llave principal. Cuando nosotros creamos la de clientes, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicimos? Les vamos a mostrar aquí en clientes. Aquí está la de clientes. Entonces, miren por acá, esta sería una forma desde HTML. Yo creo aquí la interfase, aquí en el objeto documento, yo voy a permitir que digiten el documento ahí del cliente y voy a permitir que me almacenen hasta 20 caracteres máximo y el campo va a ser obligatorio, ¿sí? O sea, si este campo no está diligenciado, entonces cuando yo envíe los datos con el botón grabar, él no me va a dejar, no me los va a dejar enviar hasta que el dato esté digitado. Por eso esta propiedad required desde HTML yo la podría utilizar, ¿cierto? Para asegurarme de eso. Entonces, esta es mi llave principal y aquí yo estoy haciendo pues como una especie de protección para poder crear la interfase. Si nos vamos entonces a usuarios, teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, yo miro la tabla de usuarios. Ah, bueno, y acá es un char, listo. Yo miro la entidad usuarios, ¿sí? Entonces yo miro y digo, ah, bueno, el ID del usuario es un entero, o sea, es un valor numérico, es la llave principal. Y acá esta propiedad marca una gran diferencia. Este campo es un autonumérico. Es decir, los campos autonuméricos nos liberan a nosotros los programadores de una gran responsabilidad. Y es que la base de datos solita va a llevar el control del consecutivo, ¿sí? Entonces yo creo que les he mencionado que generalmente muchas entidades de un modelo de bases de datos que sea robusto, muchas entidades tienen como llave principal un campo autonumérico, pero no quiere decir que siempre sea óptima su utilización. Debemos evaluar muchas cosas, ¿sí? Debemos evaluar cosas, por ejemplo, de ley, de funcionalidad, de auditorías, ¿sí? De comportamiento, a ver si ese consecutivo en algún momento se puede devolver o no. O sea, son muchas cosas que hay que evaluar para uno definir un campo autonumérico, pero hay que conocer lógicamente el negocio sobre el cual se está diseñando la base de datos, ¿cierto? Entonces acá
este es el primer mensaje y la gran diferencia con respecto a clientes. Acá hay un campo autonumérico por el cual no nos vamos a preocupar. Es decir, que este ID del usuario no va a ser un objeto de nuestro HTML, porque automáticamente la base de datos va a generar el número allí, ¿sí? A diferencia del cliente, ¿cierto? El cliente es un char que no se genera automáticamente, sino que se digita. Entonces, esa es la gran diferencia. La entidad de usuarios, este objeto, o este campo más bien, se va a generar automáticamente. Quiere decir que no lo vamos a incluir en nuestra interfase cuando estemos insertando el dato. Entonces vamos a partir desde el login, ¿cierto? Entonces vamos a crear un login, nombre, dirección, teléfono, estado. Entonces yo vengo y comienzo a crear mis objetos. Voy a crear un formulario, ¿cierto? Creo un formulario y dentro del formulario, entonces voy a crear mis objetos. ¿Por qué es necesario crear el formulario? Porque cuando yo necesito enviar datos en PHP, yo necesito que esos objetos generen un valor y ese valor va a ser tomado o va a ser, digamos, almacenado dentro del array $post, que ya hemos explicado, ¿sí? Si yo no tengo un formulario, no va a haber una acción, no va a haber un método de envío que se ejecute. Por lo tanto, cuando yo tengo el botón y no está dentro del formulario, digamos, la acción de enviar datos no se ejecutaría, o sea, no se lleva a cabo. Entonces, por eso, dentro del formulario, yo tengo que colocar mis objetos. Y en este caso, yo voy a decirle que voy a utilizar un método del formulario, que es el método post. Post quiere decir como enviar datos. Entonces, cuando yo le dé clic por allá al botón de enviar datos, él va a almacenar eso en el array $post y vamos a poder capturar esos datos ya en el backend, ¿sí? Ya digamos en el servidor, porque lo que tenemos en HTML está en el cliente, está pintado allá, pero para poder hacer la interacción desde el frontend, donde están los objetos, y llevarlos al servidor, al backend, necesitamos esa acción de envío de datos de un lugar a otro. Y eso lo hacemos dentro de un formulario con el método post en PHP, ¿sí? Entonces acá comienzo a colocar el objeto input, ¿cierto? El objeto input tiene varias modalidades. En la propiedad type, tiene la propiedad test, tiene la propiedad password, tiene la propiedad number, date, para poder darle submit, para poder darle como un sentido diferente, un funcionamiento diferente a ese objeto. Entonces vamos a dejarlo en test porque un login nos va a permitir allí escribir caracteres, o sea, números, letras. Yo puedo tener un login, por ejemplo, yo utilizo mucho Willy Rincón H, que son como mis iniciales, ¿cierto? Algunas aplicaciones dentro del login podría manejar un correo electrónico, ¿sí? Ya el diseño de la base de datos o de quien diseñe la aplicación, cómo desee manejar el acceso de los usuarios, ¿sí? Si con un login o con un correo electrónico. Y las dos formas me parece que son válidas. Listo, entonces acá, como para facilidad, muchas interfaces que hacen en la actualidad. Muchas interfaces implementan el label dentro de la caja de texto para ahorrar espacio y poder colocar más objetos en la pantalla. Otras lo hacen con un label aparte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros miramos, entremos por ejemplo a github.com. Entonces miren que acá ellos manejan el label aparte del objeto, ¿cierto? Lo manejan aparte. Miremos, por ejemplo, Instagram. Porque aquí voy a entrar a una ventana incógnito, porque aquí creo que me loguea. Entonces acá, Instagram. Entonces miren que ellos acá no manejan el label aparte, sino que lo manejan dentro del objeto, ¿sí? Cuando nosotros deseamos manejar dentro del objeto, el texto, como el label, es una propiedad que se llama placeholder.
y eso le indica al usuario visualmente qué es lo que tiene que editar allá. Cualquiera de las dos opciones es válida. Si yo lo quiero hacer por fuera, utilizo la etiqueta label, ¿cierto? Label for, y ahí ya él me coloca el texto por fuera del objeto, una etiqueta fuera, ¿cierto? Vamos a hacerlo aquí con el placeholder. Entonces aquí ingrese el login. Listo. Ingrese el login. La idea es crear el objeto y también poder capturar el valor que se va a colocar allí, ¿cierto? Entonces, para eso, ahí es donde tenemos que evaluar, bueno, lo que estamos haciendo, vamos a trabajar ese dato desde el frontend, desde el backend o desde los dos, porque puede ser desde los dos. Entonces, en este caso, solo vamos a trabajarlo desde el backend. Entonces, la propiedad del objeto input o de los objetos HTML a trabajar para el backend es la propiedad name. ¿Sí? Yo le voy a dar un nombre a cada objeto que yo voy a manejar en la interfaz, porque por medio de ese nombre yo voy a crear esa llave en el array $post, que va a tener un valor asociado, que es el que me digitaron en la cajita de texto. Entonces yo aquí le voy a colocar login, puede ser cualquier nombre, ¿sí? Yo le voy a colocar como por simplicidad, login. Listo, si yo desde HTML quiero controlar la cantidad de caracteres para que no me vaya, digamos, a superar el de la base de datos de lo que está disponible, yo puedo utilizar una propiedad que es la propiedad maxLength, para que él me controle, en este caso hasta 50 caracteres. Sin embargo, si yo no lo controlo, yo podría escribir ahí muchos caracteres y cuando envíe la instrucción de inserción, MySQL por defecto lo que hace es algo que llama un truncamiento. Es decir, él llega y si enviamos 60 caracteres, él trunca los 10 adicionales y almacena solo 50, ¿sí? Eso lo hace MySQL. Posiblemente otros motores de bases de datos no trabajen de esa forma y lo que van a hacer es generar un error por desbordamiento. Es decir, no va a caber esa cadena dentro del campo sobre el cual se pretende almacenar el dato, ¿cierto? Entonces, muchas veces lo que se hace es a través de la interfase o a través, en este caso, la interfase del frontend o del backend, validar esos campos que consideramos de pronto relevantes en cuanto a su longitud. Entonces, si nosotros queremos validar eso desde acá, usamos la propiedad maxLength, creo que es HT, no, es, cómo se ve, cómo es bonita, length, creo que es así, 50. Listo. Y el login es un dato que siempre lo debo capturar, porque pues, yo necesito crear el usuario y poder tener ese login para que él se pueda loguear ante el sistema, ¿cierto? O sea que siempre va a ser un campo requerido. El HTML me va a exigir que yo lo digite para que pueda hacerse el envío de los datos desde el formulario. Entonces, ahí estaría mi primera cajita, el login, ¿cierto? Si nosotros lo miramos, en este momento, ¿cómo va nuestro archivo? Entonces, simplemente él me va a pintar una caja ya, usuarios. Va a pintar esta cajita, login, ya. ¿Sí? Resulta que entonces nosotros no queremos que eso sea así como tan básico y le queremos dar algunos estilitos ahí como sencillos, ¿cierto? Cuando uno habla de estilos, ya es más el diseño. Les cuento que esa parte del diseño no es tan sencilla, es complicado. O sea, yo lo veo así. Muchas veces puede ser más complicado el diseño que la programación, porque en el diseño usted tiene que jugar con muchas variables y muchos dispositivos. Entonces tiene que adaptarlo para un portátil con esta resolución, para una tableta, para un celular, ¿sí? Entonces, el jugar con esos objetos para que se acomoden y se ajusten es muy complicado si uno lo va a hacer, digamos, como manual, por decirlo de alguna forma. Y por eso existen frameworks que facilitan esa labor.
y el más popular de ellos es Bootstrap, ¿sí? Entonces, si uno desea, por ejemplo, aplicar unos diseños sencillitos, ¿qué puede hacer uno? Entonces yo puedo venir acá a Google, yo busco, por ejemplo, CDN, Bootstrap, listo, yo me ingreso acá, y por acá entonces hay un CDN para la parte del CSS, o sea, para los estilos. Entonces yo copio esta instrucción y yo me la llevo así tal cual y la coloco aquí en una la coloco aquí y esa tiene una etiqueta link, que es para hojas de estilo, ¿sí? Entonces yo puedo trabajar sin descargar Bootstrap, sin instalar Bootstrap o sin tener la librería acá en archivos, yo puedo trabajar con un CDN. El CDN me permite la facilidad de que yo pueda utilizar la librería sin necesidad de instalar o sin necesidad de tener los archivos. Pero su ventaja, ¿cuál es? Que siempre tengo que tener internet para poder probar. Si en este momento yo no tuviera internet y yo ejecuto y eso tiene estilos, los estilos no me mostrarían porque no es capaz de traer los recursos de la URL que tiene aquí la referencia de la etiqueta link, ¿sí? Entonces, nosotros podemos trabajar de una forma más rápida con los CDNs, digamos, cuando estamos desarrollando, pero pues muchas veces es mejor tener como las librerías instaladas, ¿cierto? Listo, yo ya descargué eso, pero yo ya descargué eso, pero no quiere decir que si yo vuelvo a ejecutar mi archivo, bueno, ahí ya me colocó como un estilo así como por defecto ahí, me lo amplió un poquito, miren, ya está como teniendo en cuenta esa librería para los objetos input, con algo como por defecto, ¿cierto? Entonces, como para una interfaz sencilla, todos los objetos de HTML uno puede, digamos, categorizarlos o aplicarles clases, ¿sí? Clases que están dentro de las librerías que uno tiene para los estilos, que pueden ser de la misma librería de Bootstrap o pueden ser librerías que uno cree eh, como unas librerías o clases de estilos propios, ¿sí? Cuando uno crea sus propias clases, pues ahí uno tiene que manejar, digo yo muy bien, esa parte del CSS, que eso ya es otro cuento también, ¿cierto? Entonces yo aquí, por ejemplo, voy a aplicar una clase, que fue la que apliqué allá en los clientes, la palabra class, que es como la que se utiliza para los formularios, la clase for control, ¿sí? Entonces le estoy diciendo que asuma la clase for control y esa clase es de la librería Bootstrap. Es decir, que si yo no tengo este link y yo le coloco esto, eso no me va a hacer nada. Yo necesito el link allá para que él me le dé como un estilito ahí, ¿sí? Entonces miren lo que él hizo. Él agrandó la caja, la colocó así como, aquí no lo vemos todavía, pero él la colocó así como con los bordes redondeados, ¿sí? Porque esa clase lo que hace es eso. Entonces, como este objeto está tan grande, pues yo quiero como centrarlo, ¿cierto? Un poquitico, como que se vea, pues no tan grande ahí. Entonces yo lo que hice fue que esto, digamos, yo lo metí en una cajita. Entonces yo creo un div, una división de HTML, una cajita, que me cubra el formulario, ¿sí? Y a ese div le di un identificador, ¿sí? Un identificador y yo lo llamé forma, yo lo llamé forma en el otro formulario. Entonces, cuando yo utilizo esto, quiere decir que yo voy a crear algo en CSS que se llame forma, que me permite identificarlo para que se apliquen a lo que hay dentro de esto unos estilos, ¿sí? Y aquí es donde me va dando como, porque de pronto me lo estoy metiendo en el tema a Mauricio, y eso es lo que yo de pronto no quiero. Entonces voy a crear por acá estilos.css. Entonces yo acá voy a crear un identificador para esa forma o ese nombre que yo le di allá.
aquí en usuarios, forma. Y acá, como voy a hacer uso de unos estilos que están en otro archivo, yo tengo que relacionar como esa librería o ese recurso, ¿sí? Que se llama estilos 1.css. Y yo le voy a decir que a esta forma, yo le quiero dar un width, digamos, del 40%. ¿Sí? Yo le voy a dar un width del 40%. Yo vuelvo acá, ejecuto y miren que aquí la cajita, o más bien el objeto ya se me redujo. Porque esta cajita está dentro de la forma. Es decir, esta cajita está dentro del formulario, pero el formulario está dentro de la forma, dentro de la cajita forma, que ya le estoy aplicando un estilo, que es del 40%, para que eso no se vea tan grande. Si yo le digo 30%, pues ya esto se me va a reducir un poquito más, ¿cierto? Ahora entonces yo quiero como centrar esto. Entonces yo utilizo una propiedad de CSS, que es la propiedad margin, y la coloco automática. Es decir, que esa margen auto es como, sirve para centrar, ¿sí? Centrar esa caja. Entonces yo le doy acá y él ya me centró. Esa cajita me la centró. ¿Está? Listo. Ahí está, ahí va el login, ¿cierto? Luego tenemos los nombres. Entonces yo quiero seguir como el mismo estilo. Entonces yo voy a copiar esto. Voy a dejarle la misma clase. Yo aquí le voy a colocar ingrese. Nombres. El nombre, o sea, la propiedad name, yo la tengo que cambiar, lógicamente, nombres. No quiere decir que tenga que tener el mismo nombre del campo de la base de datos. Yo le puedo colocar cualquiera. El máximo requerido, o el máximo de caracteres es 100. Y también lo voy a requerir. Entonces, si yo guardo, yo le apliqué la misma clase al objeto. ¿Sí? O sea que él se debe comportar de la misma forma como el que está arriba, pero se debe como apilar ahí. ¿Sí? Entonces, mire, ingrese sus nombres. Se va como apilando. Y ya vemos que esas cajas están muy pegadas, ¿cierto? Entonces, yo lo primero que podría pensar es, bueno, metámosle un BR acá. ¿Cierto? Eso sería pues como yo le meto acá un BR, entonces la cajita se baja. Pero la idea no es hacerlo de esa forma, la idea es hacerlo desde el CSS, con estilos. Entonces, hay una propiedad, o más bien yo le puedo decir acá, bueno, yo quiero que de la cajita forma, los input tengan un margin en la parte de abajo, miremos a ver, de 5 píxeles. De 5 píxeles. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces yo entonces mire que él ya quedó un poquito más separadito. ¿Sí? Quedó un poquito ahí como más separadito. Y así, si yo le quiero dar más separación, pues yo aquí le colocaría 10. ¿Cierto? Entonces yo voy ahí como se dice, como cacharreándole a eso. Aquí entonces yo quiero darle una identidad a esta parte. Yo puedo colocar aquí, por ejemplo, un H1. Uy, pero por acá no. Aquí yo voy a colocar un H1. Yo le voy a decir, por ejemplo, aquí registro de usuarios. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, yo puedo trabajar el CSS desde allá, desde el archivo, o directo. ¿Sí? Entonces yo aquí puedo decirle, por ejemplo, style igual, digamos, vamos a ver si esta me funciona aquí, text a link center. Yo lo puedo hacer ahí o lo puedo hacer desde el CSS, o sea, más elegante desde el CSS. Ahí
ahí se me centró, ¿cierto? Y si yo lo quiero en una sola línea, pues le tendría que reducir un poquitico a la etiqueta o ampliar el width, ¿cierto? Como para poder que se me vea en una sola línea. Pues ahí lo voy como ajustando, ¿cierto? Bueno, luego entonces tengo la dirección, teléfono y el estado. Entonces prácticamente pues yo lo puedo crear de la misma forma. Cuando nosotros tenemos un campo que es muy grande o que tiene la posibilidad de editar mucha información, sin mucho texto, pues lo ideal no es utilizar un campo input text, sino un objeto text area que nos permite especificar la cantidad de columnas y de filas que va a permitir el objeto cuando yo escriba. Y por eso se nos va a ver como más grande. Entonces, si yo, por ejemplo, después de los nombres, yo tengo aquí la dirección, yo puedo utilizar un objeto test área, ¿sí? Test área, yo le voy a dar el nombre de dirección. El ID no lo necesito, aunque lo podría dejar ahí quieto, pero pues no lo necesito realmente, porque es, si fuera a trabajar desde el frontend, 30 columnas y 10 filas. Miremos cómo se nos va a ver ese text área acá, ¿sí? Entonces miren, acá se pintó. En este momento no lo metí dentro de la clase de for control, se ve un poquito como diferente. Tiene un subrayado, un borde más, más vivo que el resto, porque no está dentro de la clase de Bootstrap. Entonces, si yo quiero como meterlo allá, entonces yo también le incluyo en la clase aquí de Bootstrap, lo meto ahí. Epa. Y aquí entonces ya lo tenemos, ahí está, ¿sí? Entonces tenemos la dirección. Para una dirección yo creo que eso está muy grande y tenemos en cuenta columnas y filas. Las filas como si fuera pues Excel, ¿cierto? Entonces yo aquí le puedo decir, por ejemplo, que me pinte eso en 5 filitas. Ahí está, antes más pequeñito, ¿cierto? Y si yo quiero también un placeholder ahí, yo puedo colocarle que un placeholder dirección, y ahí vamos, ¿cierto? ¿Qué sigue? Sigue el teléfono y el estado. ¿Qué sigue el teléfono? Sería por acá, teléfono, el nombre, teléfono, max length, eso 60. Listo. Y el estado, según lo que se almacena en la base de datos, creo que el estado está compuesto por 2 letras. La A de activo y la I de inactivo. Listo. Entonces, para eso yo voy a utilizar un objeto select, ¿sí? Con 2 opciones. Entonces, yo le voy a decir acá option por 2 para que me las pinte ahí de una vez. Y yo aquí le voy a decir, vea, el valor que yo voy a almacenar, porque es el que me va a proveer la propiedad value es A para el que esté activo. Y es I para el que esté inactivo. Y yo aquí le voy a agregar algo, que va a ser, aquí me faltó incluso otra opción, la voy a dejar vacía y le voy a colocar aquí, seleccione el estado. Voy a colocar un nombre, vamos a llamarlo estado. Listo, lo voy a dejar así, no lo voy a requerir para mirar ahorita el efecto que eso tiene. Listo, y ahí tendría, bueno, entonces voy a meterle la clase aquí. Y aquí, entonces ya tendría esa interfase. ¿Sí? Tendríamos dirección, teléfono, estado, ahí estaría. ¿Qué me falta?
me falta el botón por medio del cual yo puedo enviar los datos. Porque si ustedes se fijan, listo, aquí ya puedo ingresar los datos. Pero yo, ¿cómo los voy a enviar? ¿Cierto? Ahí no tengo pues como para enviarlos. Entonces voy a crear un botón acá, un input, type, submit, value, grabar, usuario, ¿sí? Y a esta, en este caso no necesitaríamos colocarle la propiedad name. La propiedad name la podríamos colocar si vamos a verificar que se enviaron los datos, y es muy útil cuando tenemos, por ejemplo, varios formularios dentro de un archivo HTML para poder verificar cuál fue el que se activó, o sea, cuáles datos son los que están enviando, porque podemos tener varios formularios, varios objetos, y necesitamos como validar desde qué parte se están enviando datos. Entonces acá grabar usuario, listo, ya tendríamos el formulario como lo necesitamos. Ya por ejemplo yo le podría dar como estilos. Venga, miramos a ver si lo podemos meter dentro de la misma clase. Y lo tendríamos que dar como estilos por aparte, porque aquí este espacio se está generando solo para el input, para los input, pero para el select, ni para el test area, ni para el botón. Entonces ya tendríamos que crear otras cositas acá en estilos, que ahí sí se las dejo pues para que le cacharrien. Dentro de la forma, para el test area y para el botón. Por ejemplo, acá uno podría decir, por ejemplo, colocarle un ID acá, colocarle un ID aquí al input para apuntar a estilos para ese botón o para los botones en general, ¿sí? Pero ahí la dejo pues como para no extenderme tanto en esta parte. Ya tengo mi formulario. Solo tengo el formulario, no tengo todavía nada de PHP. Ahorita lo que vamos a hacer es, listo, vamos a interactuar ya con el servidor enviándole datos allá. Entonces, en ese momento es cuando nosotros ya tenemos que comenzar a codificar PHP. Y lo primero que vamos a verificar es, bueno, ¿qué pasa si el array $post ya tiene datos? Quiere decir en este punto que ya hay un envío de datos. Aquí ya hay un envío de datos. Y simplemente pues vamos a verificarlo con un eco, a ver si es verdad, enviando datos. Listo, cargamos la forma, le damos grabar, y él acá, miren, él no me grabó, o sea, él no me envió los datos porque yo lo requiero. Está como required allá en el HTML, entonces me obliga a que yo lo tenga que digitar allí. Lo mismo los nombres, ¿sí? El teléfono también, ¿cierto? Grabar. Entonces, mire que aquí ya me envió los datos, me los envió, o sea que ya está tomando los datos desde el post, desde el array $post. Ahora entonces, ¿qué sigue? Pues sigue capturar del array $post cada valor que está en la caja de texto, ¿cierto? Entonces voy a crear variables que pueden llamarse igual. Entonces puedo crear una variable login que va a recibir del array $post cuando ya se envíen los datos en el índice llamado login, que hace referencia a la propiedad name que yo le coloqué al login, que es esta. Lo mismo vamos a hacer con nombres, con dirección. Miren que acá dirección tiene tilde, está con mayúscula porque es un texto que se muestra al usuario. Pero la propiedad name debe ir sin tildes. O sea, es lo mejor, ¿no? Es lo más conveniente porque los caracteres acentuados crean conflictos. Entonces, la propiedad name va a ser parte del array asociativo $post. Pero esto simplemente es un texto que se muestra ahí dentro de la caja y ya. O sea que aquí sí podríamos aplicar pues reglas ortográficas y todo eso. Mientras que en el name no.
Entonces, acá yo voy a crear varias variables. Voy a crear una que van a ser los nombres, que hace referencia al índice nombres. Luego tenemos dirección. Y vuelvo y reitero, no es que se deban llamar lo mismo, pero como por orden la estoy llamando así. Dirección. Luego seguimos con el teléfono. Y luego con el estado. Listo, ya tendríamos las variables necesarias para poder hacer la inserción. ¿Sí? Pero acá necesitamos cambiarle teléfono. Y acá necesitamos cambiarle a estado. Listo, entonces, ¿qué nos queda ahora? Pues nos queda ya desarmar la cadena, la consulta. ¿Sí? Entonces yo puedo venir acá y decirle, la consulta va a ser igual. Yo lo que quiero es hacer una inserción dentro de mi tabla de usuarios. Y acá entonces es muy importante también, aunque ya desde que creamos la interfase, pues ya se evaluó, este campo no va dentro de la lista de campos porque la misma base de datos lo va a generar. O sea que tengo que comenzar desde acá. Login, nombre, dirección, teléfono, login, nombres, dirección, teléfono, estado. Listo, esa es la lista de campos. La palabra values y aquí comienzo a enviarle los datos que fueron capturados desde el array $post. Y tenemos que enviarlo según el tipo de datos de la tabla. Todos son caracteres, char, excepto pues la llave principal que se genera automáticamente, que es entera. Pero los que vamos a enviar, todos son caracteres, quiere decir que los debo enviar entre comillas sencillas. Entonces yo abro la comilla para enviar el primer dato, que es el login. Luego concateno abro la cadena nuevamente y cierro el login. O sea que ahí el valor que me hayan dictado en la cajita de texto va a quedar entre comillas sencillas. Luego le envío el siguiente valor, que van a ser los nombres. Como es carácter, abro, le concateno nombres, abro la cadena nuevamente, cierro el valor de nombres, abro para dirección, le concateno dirección, cierro dirección, abro para teléfono, concateno teléfono, cierro teléfono, abro estado y concateno estado. Y acá cierro el valor del estado y cierro los valores, values, para que él ya complete la sentencia select. Y ahí tengo mi consulta. Si yo envío esto a un eco consulta, vamos a probar, yo envío esto, entonces yo quiero crear el usuario Willy Rincón H, nombre es Willington, dirección, Armenia, teléfono, estado, digámosle que activo. Entonces yo grabo y él me va a enviar allá, me va a enviar esta sentencia. Si yo la copio y la pego aquí y la ejecuto, si está bien, me debe crear el usuario. ¿Sí? Entonces yo la ejecuto y aquí miremos el estado, subamos esto un poquito. Aquí me dice una fila afectada. Si yo vuelvo y listo los usuarios, aquí ya está el usuario número 4, lo crea automáticamente la base de datos, Willy Rincón H, Willington, Armenia, ¿sí? O sea que la sentencia está bien.
Lo que me hace falta es transformar esta cadena y enviarla a través de una cadena de conexión a la base de datos para ya hacerla efectiva allá. Ya comprobé que está bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tengo que tener en cuenta que me tengo que conectar a la base de datos y la conexión está aquí. Es decir, la función de conexión está acá. Entonces yo tengo que llamar esta función de conexión, ¿cierto? Para poder invocar, perdón, tengo que incluir este archivo de funciones para poder invocar esta función de conexión a la base de datos y poder obtener el valor que me está retornando cuando la conexión es exitosa. Entonces, eso es lo que voy a hacer acá. Entonces, cuando haya un envío, yo lo puedo hacer acá, cuando haya el envío o siempre que cargue el formulario. Si es siempre que cargue el formulario, yo puedo venir acá antes del HTML y abrir otro bloque PHP y aquí cerrarlo porque estoy combinando ya los dos. Y aquí, por ejemplo, yo voy a hacerle un include funciones.php. Yo podría aquí llamar, crear una variable conexión y decirle, por ejemplo, que me invoque la función conexión BD y esta variable conexión va a quedar con la cadena de conexión o va a quedar, mejor dicho, con el enlace al motor de base de datos, a la instancia, a la base de datos por medio de la cual yo establecí en la función esa conexión. O sea, yo puedo hacer esto acá siempre que se cargue el formulario para tenerlo allí o hacerlo acá después de que haya el envío de datos. Digamos que ahí. Instrumento dice por qué se debe hacer al principio, mejor dicho, antes del HTML. O sea, yo lo puedo, para mí, en este caso, digamos, en este sería indiferente. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando la conexión solo acá. Muchas veces se crea al principio, ¿por qué? Porque yo puedo tener por acá diferentes bloques de código PHP y yo necesito utilizar este enlace de conexión en diferentes puntos. Como yo lo estoy utilizando solo acá, es lo mismo que yo coloque estas dos instrucciones allá abajo cuando haya un envío de datos o acá arriba. Es lo mismo. Pero vuelvo y repito. Cuando uno tiene archivos PHP, puede que ellos tengan mezclado en diferentes partes del archivo código HTML y código PHP y pueda invocar esa función de conexión o esa variable de conexión la necesitamos, por ejemplo, acá, en este punto. Entonces, ahí sí es muy conveniente colocarlo al principio, ¿sí? Porque yo lo voy a necesitar en varias partes. Entonces, lo podemos dejar ahí o colocar acá abajo. Para este caso sería lo mismo. Listo, entonces ya llamé digamos, mi variable allá. Ya la tengo, ya tengo el enlace. O sea, si fue correcto, pues. Entonces acá yo necesito crear una variable resultado, que va a invocar una función o va a recibir el valor después de llamar una función, que es la función MySQLi-query. Esta función de MySQL me va a recibir como parámetros una variable por medio de la cual yo estoy conectado a la base de datos y me va a recibir la consulta que yo quiero ejecutar. ¿Sí? Eso es lo que me va a recibir. Y el resultado me lo va a retornar en la variable res. Es decir, si la consulta se hizo mal, aquí me va a retornar un valor falso. Si la consulta se hizo bien, aquí me va a retornar un valor verdadero. ¿Sí? ¿Por qué me retorna ese valor? Porque yo estoy haciendo una inserción. Y la inserción no devuelve filas, devuelve un estado. Cuando yo haga un select, ya la cuestión es diferente. La variable res devolvería o estaría almacenado, devolvería un objeto. O sea, MySQL query devolvería un objeto con los datos en la variable res. Pero como es una insert, va a devolver un estado. Entonces, como es un estado, yo tengo que verificar si esa variable res es verdadera. Y yo aquí podría imprimir, por ejemplo, el usuario se ha creado satisfactoriamente. Y si no es verdadera, o
sea, ocurrió un error, yo también entonces podría imprimir, ocurrió un error en la creación del usuario, para que se revise, para que, digamos, se miren como los parámetros, a ver qué fue lo que falló. El usuario, digamos, se ha generado un error al tratar de crear el usuario en la base de datos. Listo, entonces vamos a probar a ver. Listo, estamos creando usuarios del sistema. Entonces vamos a crear aquí, vamos a crear a Juan Diego, vea. Juan Diego G. Juan Diego García. Dirección, coloquémosle Armenia. Teléfono, coloquémoslo aquí uno ficticio. Y el estado va a ser activo. Entonces vamos a grabar, y me dice, el usuario se ha creado satisfactoriamente. Quiere decir que si venimos a la base de datos y ejecutamos, aquí ya está Juan Diego, ya está almacenado ahí en la base de datos correctamente, ¿cierto? Miren qué pasa si yo cometo un error en la consulta. Me faltó esta comilla. Listo. Y voy a tratar de crear otro usuario. Voy a crear, digamos, a Jonathan. Jonathan David. Dirección, Armenia. Teléfono. Estado activo. Grabar. Y me dice, se ha generado un error al tratar de crear el usuario en la base de datos. Él ahí no entendió la sentencia, no la pudo asimilar bien. ¿Por qué? Porque faltó esto. Entonces, por eso muchas veces yo recomiendo que cuando uno vaya a enviar una consulta, uno le haga un eco y si puede probar, coge esa impresión, la ejecuta directamente allá y ya uno ahí está seguro de que la instrucción está buena. Si ya falla, puede ser por otra cosa, ¿no? Pero la instrucción como tal, si nos funciona así, quiere decir que está bien. Entonces, miren, esta sería la interfaz de los usuarios, ¿sí? Miren que ahí trabajamos la parte de HTML con los objetos, unos estilos pues muy básicos, enviar datos, cogerlos desde la array $post, crear la consulta y ya enviarla con la función de MySQL para hacer la inserción del registro. Entonces quisiera saber si hay dudas con respecto a ese punto que acabamos de hacer, que era crear la interfase para los usuarios. Entonces quisiera escucharlos. A ver si alguien tiene dudas o si tiene algo para decir allí. Cuando hay un error, ¿hay alguna forma de que mediante el DOM se sepa por qué el error de la consulta o... Cuando estamos en el DOM, digamos que los errores se pueden capturar mirando la consola y eso, cuando es, digamos, un error generado en el DOM por HTML, por JavaScript y eso. Pero cuando son de PHP, lo que yo recomiendo es utilizar la función VARDAM, porque con VARDAM uno puede ver el estado de las variables y sus valores, y allí uno puede darse cuenta si, por ejemplo, PHP no lo generó, pues, allá, ¿cierto? Porque si yo, por ejemplo, aquí le coloco algo que él no reconoce, ¿qué hacemos? Por ejemplo, esto, post X, pues PHP me ha generado un error, ¿cierto? Pues ahí mira, ahí me generó un error, él mismo me dice dónde está. Pero muchas veces hay errores, sobre todo cuando trabaja con bases de datos, que no son tan fáciles porque PHP no nos da como una luz así. Entonces, ahí en ese momento uno tiene que ir a hacer el debug
como en varios puntos. Willy, por ejemplo, cuando estamos creando el eco que usted puso al final, que le dice que registro exitoso o no se puede crear la base de datos, se puede hacer algo así como lo sacábamos en JavaScript, como un alert que salga así en la página. Sí, pues vamos a intentarlo acá. A ver, si yo aquí en vez de esto le digo echo, y yo aquí le digo script, voy a intentar enviar esta secuencia, script, alert, le envío esto porque es una cadena que tengo que enviarle dentro del alert, y aquí cierro el script. Sí, vamos a ver, script, a ver si esto nos funciona. Ah, venga, le cambio aquí el post, Listo, vamos a crear aquí a Benita. Dirección, pongámosla acá. Teléfono. Estado activo. Grabar. Así. Lo que pasa es que hay cosas más elegantes, ¿no? Hay, por ejemplo, una librería de JavaScript que es Sweet Alert, que ya permite mostrar pues cosas más elegantes, con un cuadrito más elegante. Sin embargo, ahí pues él me mostró el alert. Yo lo puedo enviar dentro de un eco, enviar como esa secuencia de comandos ahí, ¿sí? Porque lo que hace es como generar desde el eco este comando, ¿sí? Pero tiene que ir así. Entonces, hay cosas más elegantes, ahí incluso uno podría crear un cuadrito, como un cuadrito en CSS o en el HTML, que estuviera como acá debajito. Aquí, por ejemplo, un cuadrito, y que cuando uno grabe y sea satisfactorio, aquí él se ilumine como en rojo, diga, o en verde, el registro se ha creado satisfactoriamente, o que salga una ventana modal, pero, o sea, todas esas son cosas que ya se van trabajando con CSS, muchas veces JavaScript y HTML.